Soy Ed Calderón y soy un exagente de policía de Baja California. Ahora soy consultor de seguridad en Estados Unidos. Así es como operan los criminales. Algunas de las personas con las que solía trabajar fueron asesinadas a causa del tráfico de armas. Muchos de estos grupos acumulan armas de fuego durante largos periodos de tiempo. Es difícil hacer un seguimiento de cuántas armas se encuentran y cuántas no se encuentran, y sobre todo en un país donde nadie lleva la cuenta en realidad. Ahora bien, las drogas se dirigen hacia el norte y las armas de fuego y el dinero hacia el sur. El 70% de las armas de fuego proceden de Estados Unidos. Está lo que llamamos Operación Hormiga. Básicamente, este término hace referencia a aquellas personas que ingresan pistolas pequeñas por la frontera, lo cual es muy común. Los estadounidenses pueden cruzar la frontera las veces que quieran porque no tienen ninguna restricción. Traficar un arma es un proceso bastante fácil, ya que debes desarmar una AK-47 en sus componentes básicos, ponerlo en una mochila y pasar a través de los puertos de entrada para ingresarlo al país. Otra forma es usar cinta adhesiva para pegarse las armas de fuego en el cuerpo o envolverlas en plástico alrededor del cuerpo. Imagina que alguien tiene 5 mulas a su cargo. Cada una de ellas será capaz de llevar 2 pistolas pegadas en las piernas con cinta adhesiva, 2 en los muslos y tal vez 2 en el pecho. Multiplica la cantidad de armas por la cantidad de personas que hacen eso a diario. Pero además, no solo contrabandean armas, sino que también trafican municiones en los bolsillos y en las cajas de cereales. Tijuana se parece a Silicon Valley ya que las personas siempre encuentran formas de contrabandear cosas a través de una de las fronteras más vigiladas del planeta. Hay talleres de carrocería, hay lugares que instalan radios, hay gente que sabe cómo modificar vehículos. Se sabe que estos sitios se dedican básicamente a construir compartimentos ocultos en los vehículos. Cuando era agente de policía, a menudo encontraba diferentes tipos de armas de fuego en escondites dentro de los vehículos que revisaba en los lugares en que patrullaba. Por ejemplo, si movías la perilla de volumen de la radio hacia un lado y luego jalabas el freno de mano, aparecía un pestillo en el asiento del lado del pasajero y si lo corrías encontrabas un arma de fuego. Encontrábamos todo tipo de escondites. Muchos prefieren los vehículos estadounidenses. Suelen modificar los vehículos recreativos que se utilizan en días festivos, como en las vacaciones de primavera, por ejemplo, ya que habrá mucho tráfico de norte a sur porque muchas personas aprovechan esos momentos para viajar. Muchas veces las operaciones de contrabando son exitosas porque se ocultan las armas en los productos que se envían con regularidad de Estados Unidos a México, como en los equipos agrícolas o en los electrodomésticos. Estas empresas se utilizan básicamente como fachadas. Y sin el conocimiento de estas empresas, los criminales pueden transportar más mercadería a la frontera, ya que recogen cargas en Estados Unidos y luego tratan de introducirlas en México. Otra cuestión a tener en cuenta son los túneles de droga. Se transportan armas de fuego a través de los túneles de droga que funcionan hace mucho tiempo. Algunas de las formas de contrabando más interesantes que vi fueron los trebuchets de estilo francés, que básicamente son catapultas gigantes que arrojan cosas a través de la frontera a velocidades impresionantes. También vi drones. Los cárteles usan drones para traficar armas y municiones. Estoy hablando en serio. El primer dron que vi que se usó con estos fines fue un quadcópter que se estrelló en la frontera justo donde está la planta de tratamiento del río Tijuana. Además, he visto vehículos a control remoto, de los de juguete. Estaban cargados de armas de fuego, municiones y dinero, y los manejaban por control remoto. Y trataban de hacerlos cruzar la frontera. Esta no es una opinión personal, pero la patrulla fronteriza es una de las instituciones federales más corruptas de Estados Unidos. Muchos de esos oficiales han sido arrestados. El problema es que los traficantes de armas tienen gente en todas partes, y tienen gente propia en algunos puertos de entrada, y les pagan a funcionarios corruptos al otro lado de la frontera. Es interesante que por lo general no registren a las personas en ningún momento cuando quieren cruzar a México. Pero si quieren cruzar a San Diego, les escanean el vehículo y tienen que salir del auto. A veces hasta tienen que quitarse la mochila y ponerla en una máquina de rayos X para que la examinen. También se pueden llegar a usar escáneres de densidad para tratar de detectar algunas de las armas de fuego que van a cruzar la frontera, pero estos escáneres se usan esporádicamente. Es decir, que de vez en cuando se utilizan en la frontera, pero es poco probable que encuentren algo. Existen perros detectores que están entrenados para detectar explosivos, como las municiones, por ejemplo.
Pero es importante tener en cuenta que crear un programa de entrenamiento para perros, entrenarlos para que sean capaces de detectar explosivos y cuidarlos no es fácil. En mi experiencia, la mayoría de los arrestos que hicimos fueron por pitazos. En México, pitazo significa delatar, así que alguien delata a otro. ¿Sabes? Suele suceder por alguna razón personal o para eliminar a la competencia. Se encontraron escondites en vehículos y se arrestaron a traficantes. Muchas veces por pura suerte, y nada más. Y a veces porque alguien revelaba información para eliminar a la competencia. Algunos jóvenes de 18 o 20 años que tienen un historial limpio son contratados para comprar armas. Y luego los traficantes de armas los juntan. Un jubilado estadounidense que cruce la frontera de forma regular por alguna razón, como ir a acampar a Baja California, por ejemplo, es el candidato perfecto para ser una mula que trafique armas de fuego. Los cárteles llenan de armas los autos de estas personas, ya que no son el tipo de gente que la policía suele detener cuando cruzan la frontera. Usan a las personas como camuflaje, ya que no los descubren gracias a esta gente. Los cárteles saben qué tipo de persona puede ser detenida a la hora de traficar cosas, así que usan otro tipo de gente. Por lo general contratan mujeres para que crucen la frontera. Suelen contratar a mujeres mayores, debido al estigma cultural que existe en México sobre esto, ya que no se suele registrar físicamente a una mujer, y mucho menos a una mujer mayor. Las redes sociales cumplen un rol fundamental, no solo por la publicidad que les hacen a algunas cosas, sino también por la capacidad de conseguir y contactar a compradores del lado estadounidense. Los cárteles tienen redes, como TikTok, por ejemplo. Algunos de los miembros de esos cárteles se crean cuentas en varias redes sociales y muestran en línea lo que hacen día a día. Y muchos estadounidenses les mandan mensajes porque quieren hacer lo mismo que ellos. Los niños quieren tener ese estilo de vida. Es dinero fácil para un niño, ¿sabes? La economía del país y la falta de oportunidades para los jóvenes, incluso para aquellos con educación, hacen que sea difícil encontrar un trabajo. Me ofrecieron varias veces unirme a ese negocio cuando me estaba formando para convertirme en un oficial de policía. Hacer alguna vez para una organización criminal como cualquiera de los cárteles que operan en la frontera, ya es suficiente. Eso basta para que averigüen tu nombre y descubran cómo contactarte. Y para que sepan que eres capaz de proporcionarles un servicio. Y la primera vez que participas es voluntario, pero la segunda vez ya es obligatorio. El que compra un arma y se la entrega a la persona que la traficará obtiene unos $200. Ese es el primer pago de la cadena de contrabando. Una vez en el sur, el valor de esa arma se duplicará, así que la persona que la compró por $200 la cobrará 400. O en vez del doble le agregará un 80%. Así que si un arma vale $800 en Estados Unidos, la persona que quiera comprar esa arma específica en México tendrá que pagar unos $1,500. Cuanto más al sur vayas, más cara será el arma de fuego. Esas son las reglas del juego. Más cerca de la frontera, más barata. Puede que el traficante de armas tenga conexiones y le pague a alguien. Si se trata de un cargamento grande, este será monitoreado apenas cruce la frontera. Quiero decir que habrá personas que vigilen la carga de cerca y que la sigan cuando pase la frontera. Las personas que conducen estos vehículos los suelen llevar a talleres de carrocería, por ejemplo, o a complejos playeros donde pueden estacionar la casa rodante y ahí es donde se hace el negocio. Lo más probable es que intercambien dinero, lo podrían hacer en el norte, pero esto podría traer problemas. Así que se hace en estos lugares en los que las armas pasan a ser propiedad de quien las haya comprado. A decir verdad, he visto a algunos de los traficantes dejar las armas en lugares como Tecate, que se encuentra al este en el desierto. Y suelen dejarlas en lugares en los que puedan evitar controles militares. A veces ni se molestan en hacer eso porque les pagaron a algunos militares. Adquirir un arma de fuego de forma legal en México no es un proceso fácil. México tiene una sola ley general de armas de fuego. Hay una sola tienda de armas de fuego en México. Si quieres comprar un arma de fuego de forma legal en México, tienes que poder pagar toda la documentación que eso implica y la pistola, que suele ser muy cara. Además, después de comprarla no es fácil conseguir las balas, ya que la única manera de hacerlo es siendo miembro de un club de tiro, pero pertenecer a un club de tiro en México cuesta mucho dinero y no cualquiera puede pagarlo. Así que, bueno, la posesión legal de armas no es para todos. Solo la gente de clase media alta puede darse ese lujo. Por lo que las personas que no pueden pagar todo eso y buscan seguridad en México, suelen comprar armas en el mercado negro.
Estas cosas se suelen comprar en aquellos lugares en los que no son tan estrictos con las armas, como Texas y Arizona, y a veces incluso más al norte, donde las ventas privadas están permitidas y donde las exhibiciones de armas son bastante frecuentes. El proceso comienza cuando alguien entra a una tienda de armas y compra un par de armas. Así es como se transportan armas desde un lugar en el que las leyes de armas de fuego son bastante permisivas a lugares como California, donde no sucede lo mismo. Y la razón por la que ocurre esto es porque a veces se utilizan para pagar cargas de droga. En la actualidad, muchas personas piden muchos tipos de armas de fuego por correo, por lo que este es un nuevo método de contrabando. La gente compra armas en Estados Unidos y luego las envía por correo a México con etiquetas falsas y declaraciones falsas sobre lo que hay dentro de esas cajas. En una casa particular, se empacan las armas de fuego y los accesorios y se etiquetan falsamente y luego se envían al sur a través de servicios de embalaje. Ha habido muchos casos de robo de armas en bases militares como la de California. Por ejemplo, se han encontrado granadas que claramente provienen de instalaciones militares de Estados Unidos o que han sido tomadas de bases militares por soldados corruptos. También de vez en cuando llegan al sur otras cosas, como equipos de mayor calibre. Y esos equipos representan un 70% de las armas ilegales que se encuentran en manos de los cárteles, en las escenas del crimen y en las cabezas de los sicarios muertos. Probablemente el porcentaje sea mayor, y la razón por la que digo eso es porque los cárteles asesinan a candidatos políticos, usan explosivos y tácticas psicológicas y atrapan y encierran a la gente. Históricamente, el cártel de Sinaloa ha dominado la frontera entre Estados Unidos y México y ha ejercido control sobre una gran parte de México. Pero ahora apareció el cártel Nueva Generación, que es una nueva fuerza ultraviolenta, militarizada y casi guerrillera que ha tomado el mando del territorio. Y los grupos como estos son los que quieren comprar armas de fuego muy específicas. Así que ya no solo buscan una K-47 chapado en oro, sino también equipos de visión nocturna para instalar en las armas de fuego. Además buscan silenciadores para rifles de precisión que disparan municiones del calibre 50. Los fabricantes de armas suelen hacer pistolas que se ven geniales y que son estéticamente similares a las de los cárteles. Es obvio que si una empresa de armas crea armas de oro para los ciudadanos comunes, trata de sacar provecho de la fascinación que hay por la cultura narco, cosa que termina fomentando esta cultura y haciendo que haya más miembros. La narcocultura es algo que comenzó hace décadas en México y que aún sigue vigente. Se mitificó estas organizaciones criminales a tal punto que se las ve como si fueran una especie de Robin Hood de la vida real, cuando en realidad les roban a los ricos y a los pobres también. A decir verdad, no puedo afirmar que restringir las armas, o hacer que sean imposibles de conseguir o ilegalizarlas, como sucede en Australia, sería la solución para este problema porque las armas ya están en el mercado. Mucha gente quiere culpar a Estados Unidos por todo. Ahora bien, en parte sí tienen la responsabilidad de que muchas armas crucen la frontera y lleguen a México. Básicamente, Estados Unidos externaliza su política antidrogas y su política anticárteles a México a través de dinero. Eso es lo que Estados Unidos hace en realidad. ¿Sabes? Lo que quiero decir es que Estados Unidos podría hacer un mejor trabajo si llevara un registro de las cosas que México hace con el dinero que recibe. Las fuerzas estadounidenses pudieron hacer algunos arrestos recientemente gracias a que intercambiaron información con México sobre accesorios de armas de fuego, tales como dispositivos de visión nocturna y láseres, pero este tipo de cosas suceden de vez en cuando. Lo que se encuentra es como una gota en el océano. ¿Pero a quién le podemos contar que encontramos esas cosas? No podemos decírselo a los organismos policiales porque nunca nos informaron sobre las armas que cruzaron esa frontera y que mataron a muchos de nuestros amigos. En mi experiencia, muchos cárteles usan armas al estilo de Rápido y Furioso, como las pistolas FN57. Y muchas de esas pistolas se usaron para matar a algunas de las personas con las que trabajaba, que ya eran mis amigos. Esta fue una operación de la ATF, esta agencia de Estados Unidos. Se acercaba a donde se vendían armas y estaba atenta a las compras de ciertos tipos de armas de fuego. La ATF quería dejar que estas armas vayan a México para rastrearlas y ver si de alguna manera podían armar un caso más grande. Pero la realidad es que lo único que hizo fue dejar que casi 2000 armas cruzaran la frontera. Los mexicanos vieron eso no solo como una gran traición por parte de Estados Unidos, sino también como algo extraño y por eso surgieron un montón de teorías conspirativas.
¿Por qué dejarían pasar tantas armas de fuego a México? El sentimiento antiestadounidense en México está más fuerte que nunca y ha ido creciendo. Como mexicano, como alguien que nació allí y que experimentó la violencia que fomentan las armas de fuego cuando cruzan las fronteras y llegan a los cárteles, creo que hay una confusión sobre las medidas que se toman contra el tráfico de armas en México. Se piensa que el gobierno mexicano está haciendo un gran esfuerzo para evitar que lleguen armas y accesorios a México, pero eso no es cierto. Los testaferros solo reciben un tirón de orejas. Creo que algunas sanciones deberían ser más severas. A través de Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano básicamente ha demandado a muchos de los principales fabricantes de armas estadounidenses. Los militares son los únicos que están autorizados para vender armas en México. ¿Sabes? A raíz de eso, es interesante pensar que el gobierno mexicano demandó a los fabricantes de armas estadounidenses, pero no mencionó en esa demanda a las personas a las que ellos les compran sus armas de fuego. ¿No te parece extraño? Hay un problema muy grande de corrupción en México. Y se ha intentado muchas veces reducir la corrupción mediante el desarrollo de organizaciones cuyo fin es tratar que la policía se mantenga honesta y no se vuelva corrupta. El FBI verificó mis antecedentes e hice pruebas de polígrafo todos los años. Pero incluso con todas esas precauciones de seguridad, sucedía. Y cuando se iban, muchos no entregaban sus armas, sino que se las quedaban, y eso es un problema. Fui agente de policía durante unos 12 años. Trabajé en Baja California hasta que fue momento de irme. A decir verdad, los niveles de corrupción de la institución en la que estaba se volvieron insostenibles. La persona que realmente quería hacer su trabajo y ser honesto no estaba de moda en ese momento, por lo que era muy difícil trabajar así. Tuve que dejar mi puesto rápidamente. No hay jubilación ni indemnización, y es un trabajo bastante difícil e ingrato. Pero mucha gente lucha contra la corrupción. Mucha gente es honesta. Y nunca aceptó ni un centavo. De alguna manera logré salir con vida de ese sistema. Después de 12 años de servicio en Baja California, vine a Estados Unidos. Y gracias a la experiencia y a los conocimientos que obtuve cuando trabajé en el sur, me convertí en un experto en la materia y hago capacitaciones para civiles, empresas privadas y el gobierno en todo el país. Algunas de las personas con las que solía trabajar fueron asesinadas a causa del tráfico de armas. El contrabando de armas de fuego no solo tuvo un impacto en mí, sino en la mayoría de mi generación. Y quiero darles voz a las innumerables personas que en algún momento pasaron por lo mismo que pasé yo. Quiero darles voz a las personas que quedan viudas o huérfanas debido a los conflictos armados que suceden día tras día. Estoy tratando de mantener vivo su recuerdo y su voz.